¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Bienvenido a casa. Mi casa. Mi casa, siempre se lo digo, y siempre será así, ¿eh? Mi casa es su casa. Esta noche vamos a continuar hablando de mi querida Guatelinda, de Guatemala, de Guate. Y es que después de la entrevista de ayer por la noche con el ex jefe de la FESI, Juan Francisco Sandoval, ha habido muchas reacciones desde todos los frentes, ¿no? Desde el frente de la fiscal Consuelo Porras del Ministerio Público de Guatemala, desde el frente del propio presidente Alejandro Yamatei. Hace un par de horas salió a una conferencia de prensa en donde pues, tuvo que reaccionar y responder a lo que me decía ayer Juan Francisco Sandoval. Pero además, en algo que yo creo que no calcularon nunca, y que yo creo que no lo calculó ni la fiscal Consuelo Porras ni el presidente Alejandro Yamatei, hubo reacción por parte de Estados Unidos y hubo reacción por parte también de Naciones Unidas, ¿no? Que estas ya, ayer se lo decía, ¿se acuerda que él le decía, esto ya no es un tema guatemalteco, esto es un tema internacional? Y cuando ya está la ONU reaccionando formalmente, cuando ya está Estados Unidos reaccionando formalmente, en un contexto muy complicado, muy complicado para el gobierno del doctor Alejandro Yamatei. ¿Por qué? Porque había un compromiso previo con la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, en la lucha contra la corrupción. Y ya han dado todo el respaldo a Juan Francisco Sandoval, ¿no? El tema aquí es también muy complicado para Consuelo Porras. Por supuesto, para el presidente Yamatei, pero mayormente para la fiscal Consuelo Porras. Las consecuencias de esto que ha hecho Consuelo Porras pueden ser muy pesadas en términos de manejo y de impacto para el gobierno de Alejandro Yamatei. Que lo tiene que resolver, como dice el doctor Yamatei, lo tiene que resolver el Ministerio Público. Sí, pues ahora es una papa caliente. Una papa caliente que definitivamente le va a quedar en las manos a Consuelo Porras, porque el doctor Yamatei, el presidente, nos lo va a agarrar. Entonces, a ver, ahora arregla todo esto, ¿no? Yo le digo algo. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Pues quién sabe. Quién sabe hasta dónde vaya a llegar. Ya hay un impacto también a nivel ciudadano. Hay un paro nacional convocado ya para el jueves. Hay veces que este famoso dicho de que el tiro le salió por la culata se aplica en las esferas más altas. Y este puede ser uno de esos casos, ¿eh? Cuidado, y lo que ocurrió y la decisión que se tomó no acaba siendo el tiro que le salió por la culata a Consuelo Porras. El tiempo dirá. Y las decisiones del presidente Yamatei también. Porque si no, habrá que ver quién de los dos está agarrando la culata. Iniciamos. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluJusticiaGT. El hashtag es ConcluJusticiaGT, GT de Guatemala, ConcluJusticiaGT. Esa es la etiqueta. Ayer agradecerles, por supuesto, a todos los televidentes en Guatemala y en Latinoamérica. Esta etiqueta se convirtió en trending topic y estuvo más de 12 horas como trending topic en Guatemala. La etiqueta que utilizamos ayer, esta es la de hoy, ojalá ocurra lo mismo. ConcluJusticiaGT es el hashtag. ConcluJusticiaGT. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, por favor, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón en Twitter, ConcluJusticiaGT. Es esta destitución escandalosa del fiscal especial contra la impunidad, Juan Francisco Sandoval, que está teniendo graves consecuencias, graves, y lo sabe, graves para el gobierno de Alejandro Yamatei en Guatemala. Lo sabe, el presidente lo sabe. Porque para que un presidente salga a dar una conferencia de prensa por lo que declaró Juan Francisco Sandoval aquí en Conclusiones, pues es porque tiene un peso tan grande que tiene que salir a decir algo. Eso por un lado. Y por el otro lado, pues es que ya sabemos que nos está viendo, doctor Yamatei, ¿eh? Y si nos está viendo, pues aprovecho para invitarlo al programa. Pues hablemos, doctor Yamatei, hablemos como hablaba, ¿no? Cuando era candidato, ¿se acuerda?
que hablaba conmigo sin ningún problema y que me prometió que toda la vida durante su gobierno iba a hablar conmigo y con la prensa. No ha pasado y al contrario, se ha radicalizado mucho en ese sentido, doctor Yamatei. Prometió cosas que no está cumpliendo. Una de ellas fue precisamente hablar siempre, aunque las cosas fueran duras y difíciles y complicadas, iba a hablar siempre conmigo y con la prensa en general. No es así. No es así, es una realidad. Y como sé que nos están viendo, ¿no? Porque pues reaccionan a lo que ayer se dijo en este programa, pues lo invito con todo el derecho que tiene, primero, de tener este espacio para poder hablar de lo que tenga que hablar. Y segundo, con la mejor de las ondas, como decimos en mi país, en buen plan, en buen plan. Lo invito, doctor Yamatei. Este espacio es para eso, para dialogar, para abrir, para ventilar, para escuchar las diferentes versiones. Lo mismo que para la fiscal Porras. Lo mismo que también nos está viendo, por cierto. Así que bueno, ahí está la invitación para ambos. Con todo respeto, con todo cariño. Cuando ustedes quieran. Este espacio es para escucharlos ustedes también. La decisión está en sus manos, ¿no? A ver, ¿por qué son tan graves las consecuencias para el gobierno del doctor Yamatei? Pues, de entrada, porque Estados Unidos ha hablado sobre la destitución de Sandoval y dice que se ajusta a un patrón de comportamiento que indica la falta de compromiso con el Estado de Derecho. Grave declaración. Y falta de compromiso con los procesos judiciales y fiscales independientes. ¡Boom! Esa declaración acabó con la credibilidad de la existencia de un Estado de Derecho en Guatemala, del respeto a los procesos y de la independencia de la justicia. Bomba. Esto lo dejó bien clarito, un portavoz del Departamento de Estado. ¿Qué fue lo que dijo? Vamos a verlo. Dijo: como resultado de la destitución, hemos perdido la confianza en la fiscal general Consuelo Porras y en su decisión y en la intención de cooperar con el gobierno de Estados Unidos y luchar contra la corrupción de buena fe. Como resultado de las acciones de la fiscal general, el gobierno de Estados Unidos está pausando temporalmente la cooperación programática con el Ministerio Público mientras se realiza una revisión de nuestra asistencia, a las actividades que dirige la fiscal general. Estamos observando de cerca otras acciones que podrían socavar el Estado de Derecho o la independencia judicial en Guatemala. Tajante, ¿eh? El Departamento de Estado de los Estados Unidos. Tajante. No cooperamos más con ustedes porque no confiamos y no le creemos. Consuelo Porras, le están hablando. Y entonces responde Consuelo Porras a través del Ministerio Público, ¿no? Dice: oficialmente no hemos sido notificados. Solo se tiene conocimiento de la información que circuló en redes sociales. Siempre se ha trabajado de manera coordinada en favor de los intereses de ambos países. En este caso respetamos las decisiones de Estados Unidos. El Ministerio Público es una institución independiente y autónoma, por lo que seguiremos trabajando con normalidad en beneficio de la población guatemalteca. Así lo dijo Consuelo Porras, ¿no? Bueno, ¿y qué dijo el doctor Yamatei? Vamos a escuchar al presidente. Un medio de comunicación recoge hoy una declaración del Departamento de Estado donde están congelando la ayuda al Ministerio Público en tanto se dilucían los casos, y este medio de comunicación dice que por la desconfianza al gobierno se ha suspendido el apoyo al gobierno, cosa que está alejada de la verdad. Oiga, doctor Yamatei, no sé quién lo asesore, pero el que está alejadísimo de la realidad es usted, ¿eh? O sea, ahí está el mensaje. Es un mensaje. Aquí no se juega con esos mensajes, ¿no? Y aquí un mensaje así, que viniera de una cuenta falsa o que fuera mentira, se investiga inmediatamente, se desmiente por parte de la administración del presidente Biden en este caso, o de cualquier administración que esté en turno, y se dice: no, no es cierto. Está alejadísimo usted de la realidad. Cuidado con sus asesores, doctor Yamatei. Cuidado. Porque le están cavando la tumba, ¿eh? Le están cavando la tumba. Allá hay una respuesta concreta, contundente, sumamente contundente, de parte de los Estados Unidos, del Departamento de Estado, que tiene que atender, que tiene que asumir, que tiene que responder. Ignorándola como lo ha hecho usted el día de hoy. No sé si por ignorancia, es decir, porque ignoraba la existencia como tal de esto,
o si le dijeron que lo hiciera, mal. Igual Consuelo Porras, no tenemos nada oficial. ¿Hace falta? ¿Hace falta? Ahí lo tienen. Entonces, alejados de la realidad están ustedes. Cuidado, cuidado. Cuidado, esa no es la solución. En esa misma comparecencia donde dijo estar, donde él piensa que esta noticia está alejada de la realidad, pero el que está alejado de la realidad es él, el presidente Giammattei le dijo a los medios, o negó prácticamente ante los medios, su implicación en los casos que investigaba la FESI. Y que, según dijo ayer por la noche aquí en Conclusiones el exfiscal especial Juan Francisco Sandoval, podría salpicar al mandatario, no en 3 investigaciones en las que podría resultar objeto de investigación el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei. ¿Qué fue lo que dijo en torno a esto? Vamos a recordar primero qué fue lo que me dijo el exfiscal Juan Francisco Sandoval. Ponga atención. Bueno, existen 3 investigaciones en las que podría haber estado involucrado. Una de ellas podría ser el tema de los 123 millones de quetzales, el hallazgo más grande de efectivo en el país, y que fue una investigación de la FESI que hoy se pretende deslegitimar y que existe inclusive sentencia en materia de extinción de dominio. Otro de los casos está relacionado con la información que esta persona, el señor Alejos Cámbara, podría tener con respecto a las actividades del actual gobernante y cierta información que llegó a la fiscalía y que lamentablemente no pude continuar investigando, y habría que verificar con respecto a la llegada de unos ciudadanos de origen ruso que podrían haber proveído de alguna suma de dinero en efectivo al presidente de la República, y que algunos de esos casos se estaban investigando en la Agencia 8 de la FESI, y se hicieron varios movimientos de personal con el propósito de que la señora fiscal general pudiera obstaculizar las investigaciones que se llevan a cabo en esa agencia y pudiera, bajo una actitud revisionista, tratar de hacer una purga con respecto al trabajo que el personal fiscal de esa agencia se encontraba desarrollando. Ayer por la noche me decía eso Juan Francisco Sandoval. Giammattei también aseguró que ha puesto a disposición toda la información que requiera el Ministerio Público y se mostró dispuesto a cooperar. ¿Dispuesto a cooperar con qué? ¿Con qué? Si supuestamente no hay nada, ¿no? Vamos con Michelle Mendoza. Tiene más detalles de estas declaraciones, está ya en Ciudad de Guatemala. Hola Michelle, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues tremendo impacto que ha tenido todo esto de Juan Francisco Sandoval, la entrevista ayer por la noche, y han reaccionado desde todos los frentes. Michelle, Giammattei lo hizo hace un par de horas, ¿no? Aproximadamente. Así es, Fernando. De hecho, pues una conferencia de prensa bastante extraña, porque los periodistas pues no pudimos hacerle las preguntas directamente al mandatario, sino que debíamos escribir en un papel la pregunta sin poder repreguntar, y en algunas ocasiones, tal y como tu servidora, pues trató de apelar a poderle hacer cada una de estas preguntas. Pero dentro de una de ellas, el presidente hablaba sobre estos 3 casos y los acusó como incluso falsedades o calumnias, que después de haber dicho que él ponía a disposición toda la información al Ministerio Público para que ellos efectuasen las pesquisas, luego entonces ves al presidente Alejandro Giammattei diciendo que todo lo que se ha mencionado ha sido falso. Escuchemos lo que dijo hace un par de horas, aunque antes de ello quiero contarte que pues estuvimos buscando las respuestas precisamente con respecto a estos señalamientos aproximadamente entre las 10 y las 11 de la mañana, hora local de Guatemala. Patricia Letona, secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, emite una declaración ante los medios de comunicación y dice que podría haber algún pronunciamiento respecto precisamente de lo que se habló en cuanto al exfiscal Sandoval en tu programa hace 24 horas, pero luego vemos que en la tarde a las 5:30 se da esta conferencia de prensa bastante rápida. Ahora sí, escuchemos al presidente. En los últimos días ha habido comentarios falaces que rayan en la calumnia y la difamación sobre la supuesta visita que yo recibí de ciudadanos rusos que
eran portadores de maletas de dinero. El día de hoy hemos presentado ante el Ministerio Público dos acciones. La primera de ellas es, se le pidió al señor Procurador General de la Nación que se apersone para poder seguir el proceso de la información que fue revelada recientemente y la cual está totalmente alejada de la verdad. Y el segundo es un apersonamiento de este servidor que ha presentado al Ministerio Público la solicitud de poderme presentar toda la información que el Ministerio Público requiera con respecto a este caso o cualquier otro caso. Eso implica que el día de hoy hemos cedido a que el Ministerio Público pueda solicitarnos la información que considere pertinente, sobre todo para poder dilucidar la verdad y que no queden dudas de por medio de la forma en la que se ha actuado. Otra de las preguntas tenía que ver con el paro nacional, que ya ha sido anunciado como pionero por parte de las organizaciones indígenas. Y el presidente se limitó a decir que esperaba que utilizaran su mascarilla y la debida distancia, a pesar que también dentro de la pregunta se le hace entender que qué piensa él de que esto también tiene que ver con la solicitud de su renuncia, dado a las declaraciones de Juan Francisco Sandoval el viernes pasado, quien mencionaba que el presidente Alejandro Yamatei habría incidido en esta decisión de que fuera despedido así de un momento a otro de la fiscalía más importante del Ministerio Público. Fernando. Bueno, Michelle, que me llama mucho la atención qué tan colaborador se muestra ahora el presidente Yamatei. Hubiera sido muy interesante que esa misma disposición la hubiera tenido cuando aún estaba al frente de la FESI Juan Francisco Sandoval, ¿no? Porque ahora sí es toda la disposición y toda la información que quieran, sigue el Ministerio Público, claro, ¿quién se la va a pedir? Consuelo Porras. Pero si se la hubiera pedido Juan Francisco Sandoval, ¿hubiera tenido la misma disposición? Pero es una pregunta al aire, ¿no? Que me gustaría me la respondiera Yamatei, a ver si se anima. A ver si aquí lo esperamos. Bueno, Michelle, nada, te mando abrazo, cuídate, por favor, gracias por el informe. Gracias a ti. A ti, buenas noches, Michelle Mendoza, en vivo de Ciudad de Guatemala. A ver, la fiscal Consuelo Porras tiene muchos frentes abiertos, ¿no? Porque no solo se cuestiona lo que hizo, sino cómo lo hizo, ¿no? ¿Por qué? Mira, la exfiscal general de Guatemala, Claudia Paz y Paz, cuestionó la destitución de Sandoval en Twitter. Paz y Paz sostiene que fue ilegal, fue ilegal. De acuerdo con la ley orgánica del Ministerio Público, dice Paz y Paz, los fiscales son de carrera, únicamente pueden ser destituidos luego de que se compruebe que se ha cometido una falta muy grave, y esto es a través de un proceso disciplinario, a lo que añade, este es un acto abiertamente ilegal. ¿Ilegal? Wow. Vamos con mi invitada, es ella, Claudia Paz y Paz, esta noche. Le doy la bienvenida a Claudia Paz y Paz, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional para el programa de Centroamérica y México. Quiero decirle nada más que Claudia fue la primera mujer en asumir la posición de fiscal general de Guatemala, ¿eh? En 2012 la revista Forbes la incluyó dentro de la lista de las 5 mujeres más poderosas del mundo y en 2013 fue nominada al Premio Nobel de la Paz. Claudia, bienvenida. Buenas noches, gracias por estar aquí. Hola, buenas noches, Ricardo. Gracias por la invitación. Fernando, Claudia, Fernando. No, Perdón. No me diga Ricardo, por favor. Oye, Claudia, ¿ilegal completamente el proceder de Consuelo Porras con respecto a Sandoval? Sí, es completamente ilegal. Los fiscales, tenemos que recordar que los fiscales son fiscales de carrera. Tienen un proceso para entrar a la carrera fiscal, tienen que pasar diversas pruebas, se publican los listados, de ahí se nombran las personas y también tampoco son de libre remoción, tiene que haber un proceso interno, una investigación a cargo de la supervisión del Ministerio Público y si se comprueba que hubo una falta para ser destituido, tiene que ser una falta grave
pues es una junta disciplinaria la que puede tomar esta decisión. Es decir, en el caso de fiscales de carrera no existe libre remoción. Y la fiscal a mí lo primero general que en me este llamó la caso, atención... Perdón, la fiscal general Perdón, en este caso te no decía... siguió este proceso, sí. Exacto. Es que a mí lo primero que me llamaba la atención, y lo decía desde el viernes, lo decía yo, es que en este comunicado del Ministerio Público, donde por cierto no he visto prueba alguna y que haya hablado más sobre los presuntos vejámenes a los que hacía referencia Porras, porque desapareció el tema de los vejámenes, está sentado en el comunicado del Ministerio Público, pero ya no habla más ella acerca de los vejámenes. Pero yo decía, a ver, todo esto que está acusando aquí no trae elemento de prueba, Claudia. Sumado ahora a lo que me estás diciendo, con los fiscales son de carrera, tiene que haber un proceso disciplinario. Me llama la atención entonces, ¿cómo se le puede escapar eso a una fiscal general del Ministerio Público? ¿Cómo se le puede escapar? ¿Cómo podríamos entender que ella no esté clara en cuanto al procedimiento? Es muy difícil de entender porque ella es la primera persona encargada de hacer que se cumpla con la ley orgánica del Ministerio Público. Aparentemente indica que se ha basado en un supuesto reglamento que indica que son empleados de confianza los fiscales de sección, pero todos los abogados en Guatemala sabemos que un reglamento jamás puede ser superior a la ley orgánica. La ley que ella tiene que velar porque se cumpla, la ley que ella tiene que aplicar todos los días. Entonces, si el fiscal Sandoval cometió alguna falta leve, grave o muy grave, debió de haber iniciado el procedimiento disciplinario. Si es que hubiera cometido algún delito, pues también debieron de haberse iniciado las investigaciones penales correspondientes, pero lo que está absolutamente por fuera de la ley nacional, de la ley orgánica del Ministerio Público, pero también los estándares internacionales en esta materia, es una destitución inmediata. Tanto la Corte Interamericana como otros órganos del sistema interamericano han señalado precisamente que hay que proteger la inamovilidad de los fiscales porque es una garantía para el correcto ejercicio de la función fiscal, para que no se interfiera dentro de su autonomía en el avance de las investigaciones. Y esta actitud de la fiscal general de efectuar una destitución inmediata es un precedente nefasto para el trabajo de la FESI, que lleva los casos más grandes de corrupción y de estructuras criminales en el país, pero también es un mensaje muy, muy grave para el resto de fiscales que trabajan en el Ministerio Público y que quieren cumplir con su trabajo, porque ¿qué pueden entender? Bueno, pues que si hacen bien su trabajo, si cumplen con la ley, si los hechos y las investigaciones les llevan hacia personas poderosas porque tienen altos cargos en el Ejecutivo, pues entonces que no pueden presentar esas investigaciones porque podrían ser cesados en su trabajo. Así que, Fernando, es una situación sumamente grave. Sí, es gravísimo, me queda claro. Claudia, déjame marcar una pausa para regresar, profundizar un poco más, porque lo decían desde el Departamento de Estado, cuestionaban el Estado de Derecho en Guatemala. Y cuando tú te pones en los zapatos de Juan Francisco Sandoval, pues sí, dices, a ver, ¿dónde está el Estado de Derecho? Si hoy Juan Francisco Sandoval tiene que acudir a una justicia, ¿no?, que, de acuerdo a lo que nos dices y nos explicas, cometió una ilegalidad, ¿qué Estado de Derecho puede haber? ¿Quién va a proteger a un Juan Francisco Sandoval ante un Ministerio Público que de entrada comete una ilegalidad en el procedimiento para cesarlo de sus funciones? Segundo, que estará en manos de ese propio Ministerio Público, esa investigación. Ahora, ¿quién participa o quién puede participar? La Corte de Constitucionalidad. Hay competencia de la Corte de Constitucionalidad, Claudia, pero explícame cómo puede funcionar aquí la Corte de Constitucionalidad en el caso particular de lo que estamos hablando, el accionar desde tu perspectiva y tu explicación ilegal de Consuelo Porras y desde una apelación por parte de Juan Francisco Sandoval. ¿Cómo está ese escenario con la Corte de Constitucionalidad? Lo hablamos regresando a la pausa. Es Claudia Paz y Paz. Más adelante también voy a hablar en este programa con Martín Toc. Martín Toc es presidente de los 48 cantones de Guatemala, que junto a otras organizaciones civiles
ya han llamado a un paro nacional para este jueves. ¿Qué es lo que están pidiendo? El repudio primero, ¿no?, a la destitución del fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, pero también hay quienes dicen, queremos la cabeza de Yamatei, queremos la cabeza del presidente. Son los dos llamados. Ya regreso. Estamos de vuelta, estoy conversando con Claudia Paz y Paz y yo le preguntaba a Claudia, a ver, este tema del Estado de Derecho y cómo, por ejemplo, si en efecto, de acuerdo a la explicación que nos daba Claudia Paz y Paz, se cometió una ilegalidad por parte de la propia fiscal Consuelo Porras en la destitución o remoción de Juan Francisco Sandoval. ¿A quién puede acudir Juan Francisco Sandoval para una apelación? Y yo le decía, la Corte de Constitucionalidad debe tener competencia. Pero ¿cómo funciona esto, Claudia Paz y Paz? Sí, exactamente. Podría recurrir en un amparo que es un proceso constitucional en Guatemala y que en cualquier caso terminaría por apelación en la Corte de Constitucionalidad. Conocería en primera instancia la Corte Suprema de Justicia porque es en contra de una decisión de la fiscal general, pero en segunda instancia sí podría ser conocido por la Corte de Constitucionalidad. Y como tú señalas, pues hay una gran, enormísima preocupación por la forma en que fue integrada la Corte Suprema de Justicia y en que recientemente fue integrada también la Corte de Constitucionalidad. Hay diversas denuncias de cómo se llevó a cabo este proceso e incluso que una de las magistradas que fue nombrada por el Consejo Superior Universitario, pues no ha podido tomar posesión de su cargo porque no ha sido juramentada por el Congreso. Entonces, pues claro que si se resuelve conforme a derecho, yo estoy convencida de que se tendría que ordenar que fuera reinstalado en su puesto el fiscal Sandoval, porque como mencionaba, es una decisión que contraviene las normas tanto nacionales como internacionales, pero la duda está, la sombra está sobre la actual integración de la Corte de Constitucionalidad. Claro, ya además el mismo Juan Francisco nos hablaba de una investigación que se conoce en donde se trataba de colocar a jueces a dedo y por recomendación y con influencias, etcétera. Entonces, desde ahí ya tienes una justicia comprometida. Ahora, Juan Francisco Sandoval, te pregunto, Claudia, ¿puede ir más allá? Es decir, ¿a qué me refiero? Juan Francisco Sandoval va a apelar por la destitución, ¿no? Pero si la fiscal general cometió esta ilegalidad, digo, a todas luces, o lo hizo por desconocimiento, lo que la incapacita para ser una fiscal general, o lo hizo por omisión, lo que la pone en un escenario ilegal. ¿Esto podría traer una repercusión mayor para ella o no necesariamente? Si viviéramos un Estado de Derecho pleno en el país, por supuesto que traería consecuencias, porque no puede vulnerar flagrantemente la ley orgánica del Ministerio Público, no puede hacer una destitución inmediata. Yo ponía el ejemplo el otro día, es como que el presidente de la Corte Suprema de Justicia o la presidenta actual se levanta un día y dice destituyo a este juez, no se puede. Son funcionarios de carrera. Hay una serie de garantías que se han establecido en la ley para proteger su función. En este caso, ella está abiertamente violando la ley y claro, todos los funcionarios públicos, hay que recordarlos, están sujetos a la ley, no son nunca superiores a ella. Entonces, al actuar por fuera del derecho, tendría consecuencias que en una situación, como digo, de Estado de Derecho pleno, pues deberían de ser esos actos investigados. Y dos consecuencias, la responsabilidad para ella por haber actuado ilegalmente, pero también es un acto que al ser contra derecho, pues no puede tener efectos jurídicos, lo que implicaría la inmediata restitución del licenciado Sandoval en su cargo como jefe de sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala. Claudia Paz y Paz, millones de gracias por haberte tomado el tiempo de acompañarme, Claudia, de verdad. Gracias también por traer luz a todo lo que es el procedimiento que a mí desde el principio, te lo repito, me llamaba la atención. Un comunicado del Ministerio Público acusando de cosas que no se han comprobado, me parecía sumamente extraño, sumamente ilegal,
Pero bueno, ahora lo escucho de alguien que tiene todo el conocimiento de la ley. En efecto, no estoy loco. Era completamente ilegal y además no hay sustento y todavía no se había llevado ni siquiera la investigación para comprobar los señalamientos. En fin, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. A ver si es cierto que existe un Estado de Derecho. Esta es la prueba de fuego para Yamatei. A ver si es cierto, presidente Yamatei, que hay Estado de Derecho. Vamos a verlo. Claudia, un abrazo, mil gracias. Que estés muy bien. Abrazos a ti, Fernando, que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Era Claudia Paz y Paz quien me acompañó. Voy a hacer una pausa brevemente. Regreso. Hay más. Le doy la bienvenida a Martín Toc, presidente de los 48 cantones de Guatemala y uno de los primeros en alzar su voz contra la fiscal general Consuelo Porras, llamando a un paro este próximo jueves. ¿Cómo está, Martín? Bienvenido, gracias. ¿Qué tal, Fernando? Mucho gusto saludarte. Igualmente, gracias por acompañarme. ¿De dónde parte, quiero preguntárselo abiertamente, de dónde parte la iniciativa de este paro convocado para el próximo jueves? ¿De la decisión tomada por la fiscal Porras en torno a Juan Francisco Sandoval o ya traía cola que le pisaran este plan? Cuénteme un poco. Primero, creo que la realidad de este país venía también sobre el tema de la pandemia, el mal manejo que ha tenido la pandemia. Creo que la población estuvimos un poco tranquilos al pendiente, respetando las restricciones. Se esperaba una reacción. Entonces creo que había también el tema de algunas propuestas concretas con el tema de la reactivación económica. Habían unas propuestas y paquetes que se habían establecido de parte del gobierno. Y entonces ya había una molestia en el ambiente, ya había una queja, entonces se esperaba que alguna reacción última para que antes de tomar las calles, considerando la situación de la pandemia, y entonces ya con el asunto de la remoción del fiscal vino a cumplir esta situación del paro nacional que está establecido para el 29. Es la gota que derramó el vaso. Martín, ¿qué es el escenario ideal que tienen ustedes? Vamos a pensar que es como una carta a los Reyes Magos. ¿Qué quisieran? ¿La salida de Yamatei y la salida de Consuelo Porras? ¿O qué es lo que están buscando concretamente? Primero queremos lo que está pidiendo la población. Cabalmente está pidiendo la renuncia de ambos, que creo que es lo que está pidiendo la población, y nosotros nos sumamos a esa petición formal para enmarcar, aunque sabemos que eso no va a solucionar la situación del país. Esto apenas inicia, esto es un trabajo largo que se espera, pero creo que ya todos los guatemaltecos estamos conscientes que este es un trabajo intenso, porque ya tuvimos la experiencia del 2015, se removió un presidente y al final ya nos damos cuenta que no solamente se cambia el presidente y se va a reestructurar, sino esto también es un proceso largo y que tiene que ser una transformación desde las bases, desde la estructura, desde el legislativo, en todos los poderes del Estado. Creo que ese es el tema que se tiene claro ahorita, es un trabajo que apenas inicia. ¿Han intentado, Martín, tener diálogo ustedes directamente con el presidente? Porque creo que lo que han encontrado son comentarios racistas, incluso lo declararon no grato. ¿Este es el escenario que han encontrado o ha habido apertura para el diálogo? Nosotros hemos tratado de acercarnos al tema del diálogo, y creo que también al inicio también fuimos a platicar con algunos entes que también en la permanencia de la PESI y que se tuviera el trabajo. Creo que nosotros al inicio de nuestra gestión fuimos muy abiertos con el tema de gobierno, tratamos de platicar, de incidir que lo que queremos es que se promuevan los desarrollos a las comunidades. Eso era el inicio. Entonces yo personalmente decía que no era, yo pensaba que este año que iba a ser un año tranquilo, porque pensando que no era un año preelectoral, entonces me imaginaba que iba a ser un año así bien administrado, ejecutado, y entonces yo no me imaginaba estas posibilidades del paro, que esa es la última herramienta. Entonces creo yo que eso es lo que se esperaba, algunos resultados. Entonces llevamos 7 meses nosotros de nuestra administración dentro de 48 cantones, pero nos quedamos con ese espacio que vamos a terminar el año y al final no vamos a ver mayores cosas para el tema del país. En el ámbito de la justicia, Martín, ¿ustedes cómo perciben al país? ¿Hay realmente un Estado de Derecho? ¿Hay una separación de poderes en cuanto a ejecutivo y el ámbito de la justicia con Consuelo Porras? ¿O de plano no lo ven? En realidad nosotros vemos la realidad, y eso es lo que decimos. Aquí hay muchos discursos de que, digamos, hay separación de poderes, pero creo que ya la población ya no se le engaña. Ya creo que la gente ya sabe y la gente ya
hoy en día ya despertó. Pienso yo que ya la gente sabe que podemos decir que no tengo interferencia o no hago lo otro, la gente percibe. Por eso creo que ya valora mucho nuestras palabras y hoy en día la gente ya no se les puede mentir. Creo que la realidad se puede estipular, ¿va? En los argumentos legales y todo eso, digamos, de los poderes que están divididos, pero en la práctica es otro. Y creo que yo insisto, Fernando, la gente ya no se le puede mentir, la gente sabe la verdad y lo percibe. Es decir, si tú hablas con el corazón y dices las circunstancias como son, la gente lo percibe y puedes también dar un buen discurso de la mejor demagogia posible, pero la gente sabe que le mientes, entonces creo que eso es el sentimiento en el país ahorita. Sí, me queda claro. La gente se da cuenta ya de muchas más cosas que lo que los políticos calculan. Mi última pregunta, Martín. Este es un paro, es convocado para el jueves, es un paro nacional. Pero este es el primero o la primera de muchas acciones. Sí, digamos, para nosotros el paro va a ser un día muy importante para nosotros, es un día de dignidad para los pueblos y estoy convencido que quizás no vamos a ver mayor a salir todos y estoy convencido que quizás no vamos a ver resultados. Eso nos va a obligar para empezar a trabajar todos los pueblos, trabajar todas las organizaciones para llevar este trabajo de reconstrucción de este país, va para llevar el desarrollo para todos. Entonces, por eso yo estoy muy consciente de esta realidad. Esto es un trabajo que nos va a llevar años y pensando en próximas elecciones, que va a ser muy importante la participación y la conciencia ciudadana a partir de ahora. Martín, te decía una última pregunta antes de ir a la pausa. Por supuesto, tengo otro segmento contigo todavía. Voy a marcar pausa, regreso. Sigo hablando con Martín Toc, presidente de los 48 cantones de Guatemala, uno de los primeros ya en hablar claramente, alzar la voz en contra de la fiscal Consuelo Porras, en contra del presidente Yamatei, llamar al paro nacional y bueno, todo lo que ya está usted escuchando. Ya regreso. De vuelta con Martín Toc, presidente de los 48 cantones de Guatemala, haciendo este llamado a paro nacional el próximo jueves. Martín, hay una realidad que he visto a lo largo y ancho de Latinoamérica, es que cuando se hacen estos llamados, acude normalmente pues la gente afectada, ¿no? Las élites brillan por su ausencia. Cuando te hablo de las élites, te hablo de la gente en el ámbito privado, es decir, los empresarios que se encuentran con mucha plata, tranquilos, ¿no? Viendo lo que pasa por televisión. Y la clase política que pues también, como es la aludida, pues se esconden hasta abajo de las piedras. ¿Qué llamado le harías a las dos, no? Pues válido hacer un llamado a la élite empresarial de Guatemala y a algunos políticos de oposición. ¿Cuál sería el llamado para ellos, Martín? Primero que tengan claro que estamos en este momento pensando en un país que es de todos, no es solamente de los pueblos indígenas o de la clase media baja. Este es un país de todos y todos necesitamos vivir un país que tenga todas las condiciones. Y entonces algo que también, y quiero resaltar este espacio, es que no vayan a esperar que no suceda un efecto de populismo, que al final, digamos, en la próxima elección se elija a una persona que tenga rabia y enojo y al final les vaya a despojar sus empresas o sus bienes. Creo que este es el momento muy importante para sentar las bases para la construcción de un país desde el enfoque de la democracia como debe de ser, porque hay una preocupación latente, ¿verdad? De que con todo esto, la indignación, ya la población venga y elijamos a una persona que sea un dictador o un populista que aproveche la coyuntura o el momento. Y entonces el mensaje es, estamos en este momento preciso para fortalecer esa democracia. Y esa democracia se tiene que hacer con un diálogo claro, directo, donde realmente planteemos soluciones y si vamos a comprometernos a algo, eso es lo que vamos a hacer. Y entonces también a la clase política, yo lo único que les puedo decir, lo que ha pasado hasta hoy, yo estoy convencido que va a haber una buena limpieza en la próxima elección, eso se los garantizo. Yo sé que los guatemaltecos hoy ya se cansaron, hoy saben que su voto, su conciencia va a tener mucha importancia en la próxima elección. Entonces, a los que van a ser candidatos, a los que se van a proponer para las próximas elecciones, hoy los queremos ver, hoy queremos que caminen con el pueblo, hoy tienen que estar para que después, si quieren reelegirse o quieren de nuevamente estar dentro del espacio político, o este es el momento que tienen que estar, porque si no van a aparecer estos días, no van a aparecer, las consecuencias va a ser que ya no van a ser reelectos en la próxima elección.
Qué claro, estoy maravillado. Martín Toc es la definición más clara que me he cansado de darle a la derecha y a cualquiera, también a la izquierda. Revanchismo, cuando la gente vive en pobreza y a la gente no se le da la oportunidad, no se le respeta, no se respeta el Estado de Derecho, cuando se abusa del poder, después viene ese líder revanchista y todo lo que quisieron robarse, guardar, acumular y esconder, ¡pam!, se los quitan de una. Solitos se construyen el futuro. Martín, así tal cual lo pienso yo. Te mando abrazo, Martín. Estamos en contacto. Estoy muy pendiente de lo que ocurre el jueves. A ver si puedo tenerte el mismo jueves para saber cuál fue el efecto del paro nacional. Un abrazo, Martín. Gracias. Yo lo único que voy a hacer es muchas gracias y ya estamos a la orden. Gracias, Martín. Martín Toc, presidente de los 48 cantones de Guatemala. Viene el paro nacional. Próximo jueves allá en Guatemala. Ya regreso. Soy Fernando del Rincón. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Y si usted me lo permite, pues nos vemos mañana. Y como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Que pase buena noche.